Nuestras manos se ensucian constantemente, nuestro corazón, nuestra mente, pero viniendo a ti, Señor, todo se renueva. Tú limpias nuestro corazón, quitas nuestros pecados, nos purificas, nos perdonas. Te alabamos, Señor, qué grande eres, cuánta misericordia, cuánta bondad, cuánto amor de tu parte. Señor, con esa misma intención, con esa misma actitud, es que tú has dado también la misión de salir y dar el Evangelio a todas las naciones. Ayúdanos, Señor, a sentir esa carga, ese peso por llevar a cabo tu obra, porque es tuya, pero nos has hecho partícipes de ella, Señor. Qué privilegio, qué honor. Te alabamos, Señor, te agradecemos y ayúdanos, pues, en todo momento a llevar a cabo tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos visto 9 sesiones acerca de la iglesia. 9. Esta será la número 10. La iglesia, sus miembros, la iglesia, su misión, la iglesia y el culto, la iglesia, el discipulado. Y el día de hoy es la iglesia, las misiones. Estaba buscando algún juego de palabras, pero ninguno me resultó. Y dije, bueno, la misión de la iglesia es la iglesia de la misión. No me convencía y creo que no daba el mensaje que quería tener. Pero como hemos visto, la misión de la iglesia es una, ¿recuerdan? Adorar a Dios. Esa es la misión de la iglesia, adorar a Dios. Pero se ramifica o se extiende o se expresa por medio de que también la misión de la iglesia es edificar a los creyentes. Lo vimos la semana pasada por medio del discipulado. Edificar a los creyentes por medio del discipulado. También esta palabra, el discipulado, sirve para alcanzar a los no creyentes, pero se entiende mejor con la palabra que diría a continuación, evangelismo o misión, o la gran comisión, como ustedes lo han leído ahí en Mateo 28, 19. Les hago una pregunta, ¿qué lugar ocupan las misiones en la iglesia? ¿Qué lugar? Si hubiera que partir un pastel, ¿cuántas rebanadas le tocarían a la gran comisión? De un pastel de 10 rebanadas, ¿cuántas rebanadas le tocarían? ¿5? ¿10? Ok. ¿Adorar a Dios? ¿Cuántas rebanadas? Entonces ya no alcanza. Entonces ya no repartimos, ¿verdad? ¿El discipulado? ¿Cuántas rebanadas? ¿Las misiones? ¿El evangelismo? Entonces las 10 rebanadas se reparten entre 3 personas, les damos una cucharita y que se vayan ahí como puedan. Creo que entiendo que la primera, que es adorar a Dios, se merece las 10 rebanadas. Pero a partir de ahí creo que sí podemos destinar un porcentaje y de hecho vamos a hacer como ese análisis hoy. Si ustedes no lo han hecho, bueno, llévenselo de tarea, pero vamos a hacer un breve análisis hoy. ¿Qué lugar ocupan las misiones? Y bueno, la pregunta que sigue es, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saber qué lugar ocupan las misiones? Dijo el Señor Jesús en Mateo 6:21, donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Uno puede ver a las personas, uno puede ver por medio de cómo viven o lo que hacen o a lo que más tiempo le dedican, uno puede ver en dónde está su corazón. ¿Sí será correcto o no? Alguien que pasa... ¿Cuántas horas hay en una semana? ¿Alguien sabe? 24 por 7, ¿cuánto será? Bueno, más de 100, ¿no? Más de 100, ¿cuántos? 168 horas a la semana. Imagínense que de esas 168 horas, 100 horas las dedique alguien a los videojuegos. Y cuando le preguntas, oye, ¿tu afición es a los videojuegos? No, ni me gustan. Parecería extraño, ¿no? ¿Cómo niegas algo tan evidente? Si de esas 168 horas, 100 son para dormir, oye, ¿te gusta mucho dormir? No. Entonces,
si esas 100 horas son para andar en bicicleta, llegamos a una conclusión. Sabemos entonces por lo que se toma la gente el tiempo de hacer, sabemos que ahí está nuestro corazón, por lo que le dedicamos más tiempo. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, por lo tanto, se lo estamos entregando a lo que más consideramos de valor. Las cosas que más nos importan es a las que más tiempo les dedicamos. Y también había que agregar más recursos. Todo, dicen por ahí, tiempo es dinero. Son recursos. Si amamos a nuestra familia, ¿pasarás tiempo con ellos? No puedes decir que amas a tu familia y no estás con ellos, a menos de alguna circunstancia pues extra, ¿verdad? Extrema. Si amas a tu familia, ¿dedicas recursos a tu familia? Si pasamos tiempo con un amigo, ¿qué mensaje le estamos dando? Que me importas, que te quiero, que te aprecio, que eres más valioso para mí que el dinero, que eres más valioso para mí que estar haciendo otra cosa. Por lo tanto, le entregamos lo que más valor tiene en nuestras vidas. En el caso de las misiones, algunos han adoptado por ignorar incluso el tema, pensando que es algo ajeno a nosotros. Es algo que otras personas deben hacer. Para eso hay agencias misioneras, para eso hay misioneros, para eso hay pues personas, ¿no?, encargadas de eso, y lo vemos como algo lejano o ajeno a nosotros. Algunos también han concluido que esa etapa ya se acabó, ya las misiones ya pasaron. Eso fue solo en la época de los apóstoles. Se acabó la misión ya hasta donde llegó el evangelio y ahí debemos de mantenernos. Ahora, algunos también pueden pensar que si nos dedicamos a las misiones, eso nos puede distraer de nuestra primordial misión, que es adorar a Dios. ¿Será verdad? Todo lo que se hace de manera incorrecta se puede convertir en un ídolo, se puede convertir en algo que nos distrae de nuestra verdadera adoración, aún las cosas buenas. El ministerio se puede convertir en un ídolo, se puede convertir en un estorbo para adorar a Dios. Fíjense nada más. Si nos examinamos como iglesia, ¿a qué conclusión pudiéramos llegar con respecto a la pregunta, ¿qué lugar ocupan las misiones en nuestra iglesia, en nuestras prioridades? Ahora sí está más claro. De esas 10 rebanadas de pastel, ¿cuántas le damos al discipulado y cuántas le damos a las misiones? 5 y 5. Pero bueno, eso quizás sería lo ideal, pero ¿es real? ¿Lo estamos dedicando? Para el discipulado, ¿qué será? 8 y 2 a las misiones. 7 y 3. O viceversa, estamos dedicando mucho a las misiones y al discipulado nada. Es un buen ejercicio que lo pensemos y que veamos como iglesia en dónde está el esfuerzo que estamos dedicando. Ahora, si no le estamos apuntando ni al discipulado ni a las misiones, pues habría que entonces hacernos la pregunta como iglesia, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Estamos dedicando tiempo, dinero y esfuerzo a las misiones? ¿Podrían algunos decir sí? ¿Podrían algunos decir no? Si la respuesta es no, pues algo debe cambiar, porque es parte de la misión de Dios y debemos llevarla a cabo. Si nuestra respuesta es sí, debemos dar gloria a Dios y también examinar ese sí en cuánta medida es, porque tal vez se puede incrementar o se puede mejorar. Examinemos nuestro corazón y dejémonos guiar por parte de Dios para ver qué quiere Él de nosotros y cómo podemos llevarlo a cabo. Pero creo que olvidé una pregunta fundamental. ¿Qué son las misiones? ¿Qué son? No, las visiones no. Misiones, sí. Si las visiones sí son sueños,
No, las misiones de una misión, misionero, objetivos, predicar, compartir, un mandato. ¿Alguien de aquí ha cumplido alguna misión en su vida? ¿Sí? ¿Cómo cuál? La de mamá. Ah, la de ser mamá. Ok, es la misión de ser mamá. ¿Y qué se hace en ese caso? De todo un poco, ¿verdad? ¿Cuál es la misión? ¿La misión es ser mamá? ¿Cuál es la misión? Educar al bebé, al niño, al joven y al adulto y hasta todo el tiempo, ¿verdad? Nunca acaba esa misión. Hay que educar, hay que criar, hay que amar, hay que disciplinar, hay que corregir, hay que poner límites. La misión entonces no es ser mamá, el ser mamá es la actividad propia diaria, pero con la misión de que esos hijos tengan una instrucción, una educación. Bueno, la palabra misión tiene su origen en la acción de enviar. ¿Se acuerdan que hace unos meses vimos a los 12 apóstoles? La palabra apóstol significa, ¿alguien se acuerda? Enviado, significa enviado. Apóstol denota la realización de un servicio o una encomienda. Jesús tomó para sí discípulos para enviarlos a predicar y entonces les llamó apóstoles. Ahora, esto no comenzó con el Señor Jesús porque desde el Antiguo Testamento Dios también envió siervos suyos para completar misiones. Y esas misiones serían para gloria de Dios y también para ayuda y beneficio del pueblo de Dios. Por ejemplo, ¿se acuerdan de José, el soñador? Él tuvo una misión en Génesis 45:5. Solo lo cito, voy a dar varias citas de varios personajes, si gustan anotarlos o ir como gusten. Génesis 45:5, ahora pues, está diciendo José a sus hermanos, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Los hermanos no lo sabían, ellos se querían deshacer de él. Él no lo entendía. ¿Por qué me odian tanto mis hermanos? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Dónde está Dios que pues permitió todo esto? Pero pasando el tiempo él entendió y glorificó a Dios. Esa fue una misión de Dios. Él me envió aquí para preservarle la vida a mi familia. Moisés tuvo una misión también en Éxodo 3:10. Dios le dice, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Hay misiones específicas que Dios encomienda a personas. También los jueces, estamos yendo un poquito de manera cronológica. Los jueces fueron enviados por Dios, dice primero de Samuel 12:11. Entonces el Señor envió a Jerobbaal, que es Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel, y podemos agregarle a Sansón y a otros de los jueces, a Débora, a Barak, a todos ellos los envió Dios, y dice ahí, y los libró a ustedes de mano de sus enemigos en derredor, de manera que habitaron con seguridad. Dios envió personas para cumplir esa misión. Otros, y creo que todos ustedes pensaron, cuando hablé del Antiguo Testamento, que Dios envió a una misión, creo que todos pensaron en los profetas. ¿Y es así o no? Si está así, bueno. Jesús dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Estos profetas, todos los profetas fueron enviados y el pueblo de Israel los rechazó, los mató, los ignoró, pero fueron enviados con una misión.
¿Quién más fue enviado con una misión? Cristo, muy bien. Juan 6:38 dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor lo envió con una misión, hacer su voluntad, salvar lo que se había perdido, morir por los pecadores y darles redención. Jesús al mismo tiempo, cuando está por irse, Él envía a alguien más, al Espíritu Santo. Juan 15:26 dice así, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Lo está enviando con una misión. Y también envió a los apóstoles. Marcos 3:14, designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y creo que el texto más conocido de cuando Cristo envía a los discípulos es Mateo 28:19, que dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué son las misiones? Una definición, una extensión de esto que hemos hablado, la tiene el hermano MacArthur en su libro Teología Sistemática, y dice así, la iglesia es un instrumento estratégico de los propósitos del reino de Dios en este siglo y tiene la tarea de llevar el evangelio a las naciones. ¿De quién habló el hermano MacArthur? De la iglesia. Todos los personajes que vimos, bueno, fueron por nombre, por apellido o por un título, los jueces, los profetas, los apóstoles, pero aquí se está refiriendo a la iglesia. La iglesia es el instrumento estratégico de los propósitos de Dios en el reino presente de este siglo y tiene la tarea de llevar el evangelio a las naciones. Sigue esta cita y dice así, una iglesia que busca con entusiasmo la gloria de Dios pondrá de igual modo un fuerte énfasis en la evangelización, tanto local como por todo el mundo. Ahí el hermano nos está diciendo que si una iglesia tiene en verdad el entusiasmo y las ganas de glorificar a Dios, tendrá que repartir algunas rebanadas de ese pastel a la evangelización. Las iglesias que ignoran o devalúan la evangelización experimentarán un estancamiento y un declive. Algunos han mencionado que el evangelismo es la vida de las iglesias. Llega gente nueva a nuestras iglesias y se llena de vida, de entusiasmo. Nos da gozo, nos da alegría tener personas nuevas. Así como nos gozamos de tener bebés, estoy viendo a uno allá atrás, nos llena de gozo verlos en casa. Llega uno a un hogar y escucha ese ruido hermoso, esa melodía hermosa de los bebés, que empezando a hablar, balbuceando, llorando. ¿Quién es ese? ¿Quién es decir? Pues es que ya tenemos bebé. Uno se alegra y uno va y uno los conoce y empiezan a crecer y todos se alegran, todos se regocijan con ese bebé. Lo mismo pasa en las iglesias. Cuando hay creyentes nuevos, hay bebés en la iglesia. Entonces nos regocijamos. Qué gusto me da verte, que es tu segundo domingo que vienes, que es tu tercer domingo que vienes. Me da mucho gusto que vengas y que no hayas dejado de venir. ¿Estás tomando tu leche? ¿Estás alimentándote? Tienes que venir y qué gusto me da verte, y lo abrazas y le haces sentir en casa. Nos hace tanto bien tener personas nuevas en la iglesia. De lo contrario, estaríamos estancados. Si ustedes, no sé si sepan, pero por más que el agua esté purificada, dejen un garrafón ahí unos meses y van a ver cómo se pone. Pero es de tal marca, ya tiene ahí cosas flotando, ¿verdad? El agua estancada se pudre, el agua estancada se contamina, estanca. Esta ilustración no estaba contemplada, pero creo que ayuda bastante. El mar muerto,
que está en Israel, no hay vida alguna que pueda vivir en ese pedazo de agua, en ese cuerpo de agua. Una por la concentración tremenda de sal y otra porque solo recibe agua del río Jordán, pero no tiene salida. Es receptora del agua fresca del río Jordán, pero al no tener salida, no hay peces que pasen y no hay vida. Por el contrario, el mar de Galilea, que están conectados, el mar de Galilea al norte, sale el río Jordán y llega el mar salado ¿cómo dije? El mar muerto. El lago de Galilea tiene diferentes salidas y está llena de vida. Si no, pregúntenle a los apóstoles con la pesca milagrosa del Señor Jesús, y hasta el día de hoy es un centro de pesca y de comercio de la zona. Un lugar tiene vida porque tiene entrada y salida, otro lugar está muerto porque solamente recibe algo, pero no sale nada. Algunos creen, ya acabó la cita del hermano MacArthur, ya esto es mío. Algunos creen que ser misionero es alguien que hace obra social o de caridad en el mundo. Voy a ser misionero, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a alimentar a los huérfanos? Sí. Ok. Vas a entregar sillas de ruedas a los que necesiten, ok. Vas a ir a dar despensas a las viudas o a los hospitales. Vas a llevar ropa a la gente que no lo tiene. ¿Y el evangelio? Bueno, hay que empezar por algo. Bueno, entonces cuando empieces con el evangelio te pondremos entonces misionero. Pero esto sería entonces solo obra social, obra de caridad, que cualquiera la puede hacer. Incluso pues en el mundo hay gente que nos lleva mucha ventaja en cuanto a esto. Pero si realmente amamos a las personas, les daremos lo más necesario para ellos, que es el evangelio. Tampoco nos confundamos ni nos cerremos. Podemos dar el evangelio al mismo tiempo que damos una caridad o una ayuda a las personas. La caridad y la obra social sí está asociada a las misiones, porque también es la manera de amar a la gente. Si le dices a alguien, bueno, te espero acá, te vamos a dar el evangelio, tienes que llegar, y no tiene los medios para llegar, pues algo se puede hacer. Bueno, tú no puedes venir, entonces nosotros vamos. Y cuando vas te das cuenta de que pues o te escucha o trabaja porque no tiene que comer, o te escucha o limpia o hace otra cosa porque simplemente no puede estar atento. Y entonces la caridad suple de alguna manera esa parte. Entonces la gente ya te puede escuchar el mensaje que estás llevando. Por lo tanto, un misionero es alguien reconocido por la iglesia local y enviado para que el evangelio sea conocido, y también para en el futuro servir en una iglesia nueva que estará en el lugar o en la misión a la cual se le envía. El propósito de todo misionero debería ser fundar una iglesia, porque es la misión de la iglesia, no es la misión de personas individuales. Cuando esta persona individual simplemente ya no pueda seguir, pues se acabó la misión, y la misión debe seguir. Por lo tanto, toda obra misionera debe tener como fin fundar iglesias. Esas iglesias estén encargados de cumplir la misión de adorar a Dios, de discipular a los creyentes y de alcanzar a los no creyentes. Seguimos con las preguntas. Entonces, conforme a esto que hemos visto, ¿las misiones deberían ser prioritarias por encima del discipulado? ¿Por encima de la adoración? Primero la adoración y quizá junto con el discipulado. Y prioritarias, a veces esto también se puede confundir, porque algunos podrían decir, bueno, a ver, hay gente allá afuera que no conocemos, y por ir a alcanzarlos a ellos, que a lo mejor nos rechazan y no quieren saber nada del evangelio, estamos descuidando a los de adentro y estamos yendo hacia afuera. Algunos podrían pensar en ese refrán: candil de la calle
oscuridad de la casa. La iglesia podría estar desbordada en las misiones y descuidar a los que están dentro. Podría ser si las rebanadas del pastel están mal distribuidas. Por eso debemos buscar ese equilibrio. Pero cuando le damos prioridad también a la misión, hay algo que puede salvar, por así decirlo, ese aparente descuido que se puede tener con los de adentro. ¿Qué es lo que más necesita escuchar la gente en general? ¿Cómo? Fuerte, fuerte, que no les dé miedo, hermanos. Amén. El evangelio. La gente en general lo que más necesita escuchar es el evangelio. ¿Los creyentes necesitan escuchar el evangelio? ¿Sí? ¿Los nuevos? ¿Los más viejitos? ¿Los no creyentes? Por supuesto, ¿verdad? Todos necesitamos escuchar el evangelio. Por lo tanto, cuando nos dedicamos a las misiones, estamos exaltando o resaltando la necesidad e importancia del mensaje principal del Señor, que es el evangelio. Si eres un nuevo creyente, necesitas seguir escuchando el evangelio. Necesitas una comprensión más profunda del evangelio que te permita no volver atrás. Porque sabes que los ataques y las acechanzas diarias de Satanás van a estar ahí. ¿Por qué vas a la iglesia? Ni siquiera has cambiado. No, eso es una burla. Mejor ya no vayas. O sea, antes eras malo y hoy eres bueno. ¿Qué es eso? ¿El evangelio? Sin hacer nada, tú vas a ir al cielo. Si eres igual o peor que los más viles pecadores, y Dios te va a dejar entrar. Todas esas acechanzas e ideas que puede meterte el mundo, Satanás o nuestra propia carne, puedes decir, ¿es verdad? Yo no me he ganado esa entrada al cielo, algo tengo que hacer. Y tengo que esforzarme. Tengo que hacer. Entonces, escuchar el evangelio te va a llevar de nueva cuenta a decir, no es lo que yo tengo que hacer, sino que es lo que Cristo hizo. Eso me salva. ¿Recuerdan la ecuación? Fe es igual a justificación más obras. No es fe más obras y no es fe menos obras. Es fe sola. Fe sola igual a justificación, y ese mensaje te tiene que entrar en la mente y en el corazón. Y la gracia salvadora del Señor te va a reafirmar. Cuando Pablo habla de la armadura, también menciona un lugar especial para el evangelio. Tienes que tener colocado el evangelio en tu armadura, porque solo ese te va a proteger de que no vivas queriendo hacer obras para salvarte, y de que si pecas, no pienses que estás fuera de la gracia de Dios o que ya el Señor ya no te puede salvar, sino que estés en ese correcto equilibrio en que es la gracia y la obra de Jesucristo que es lo que te salva y no tus obras. Un creyente de mayor recorrido, más maduro, de más años, también debe recordar todo lo que Cristo ha hecho por él. A veces nos puede llegar a pasar que ¿cómo decirlo así? Entramos en esa confianza. Yo ya soy de Cristo. Yo ya tengo tantos años aquí. Entonces me puedo dar el lujo de dejar de hacer esto, de dejar de hacer esto. No, pues, todo es por gracia, pues entonces me puedo dar ciertos permisos. Total, yo pues mi nombre está anotado ahí desde hace años, ¿verdad? Es necesario que escuchemos también el evangelio constantemente, porque debemos recordar que esa gracia de Dios inicial a la hora de salvarnos es la que nos acompaña en nuestro caminar diario y nos va a ir santificando. La gracia de Dios que te salva es la gracia de Dios
que te santifica. Si no hay santificación, probablemente no hay salvación. Y debes escuchar el Evangelio. Lo debes escuchar, lo debes examinar. Debes examinarte tú a la luz de las Escrituras para ver si tu vida ha sido transformada por el Evangelio y estás creciendo en santidad. Si eres un no cristiano, simplemente como iglesia no tenemos otra cosa que decirte. Hermano, ustedes que son cristianos, denme un consejo de cómo guiar a mis hijos. Cree en Cristo. Bueno, deme un consejo de cómo lidiar con mi marido. Cree en Cristo. Bueno, deme una idea de cómo salir de problemas. Cree en Cristo. Bueno, denme una pista, a lo mejor algo para bajar de peso. Cree en Cristo. No te podemos dar nada de lo que pides, porque nuestra prioridad es que vengas a Cristo, que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Y no estoy diciendo que con eso vas a bajar de peso o tus problemas desaparecerán o todas las cosas se solucionarán, pero al menos el problema más fundamental se estará cubriendo. Cree en Cristo y a partir de ahí, ahora sí, ve a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a tus problemas? Ahí está, resuélvelos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a tus dudas? Ahí está, resuélvelo. Conforme a tus temores, resuélvelo. Está la palabra de Dios, pero si eres un no cristiano, la única instrucción, el único mandamiento que debemos dar es arrepiéntete y cree en Cristo. El ejemplo que poníamos de descuidar a los de adentro para ir por los de afuera no está del todo así, porque también en la consejería el Evangelio debe ser lo principal. Si viene un hermano y se acerca a ti y te pide un consejo, ¿por dónde vas a empezar? Por el Evangelio. Hermano, es que llevo tantos años y mi vida no cambia y mi vida es un desastre y siento que no avanzo y me siento frustrado y me pasa esto y me pasa esto. Hermano, ¿has creído en Cristo? Sí, yo hice una oración y alguien más me dijo, tú ya eres cristiano y no te preocupes. Bueno, hermano, vamos a comenzar por ahí. Mira, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos seguido la corriente de este mundo. Dios anuncia que hay la paga del pecado es muerte. Y debes arrepentirte y confesar a Cristo y venir a Él y Él te salvará, no por obras, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente ahí se resuelve el problema. No puedes avanzar en darle consejos de un creyente porque tal vez no sea creyente. Por lo tanto, al hablar con las personas debemos dar el Evangelio. Si el Evangelio es una realidad en la vida de estas personas, con seguridad estarán caminando vidas transformadas por Cristo, sostenidos por Él, creciendo en santidad, y muy probablemente lo único que haya que hacer o decir es, sigue confiando en Cristo. Aférrate a la palabra. Corrige estas cosas que te das cuenta tú mismo que estás haciendo mal. Ve a Cristo, ve a la palabra. Sé obediente y el Señor se encargará. Si se fijan, el Evangelio debe de hacernos tener ese entorno o esa cultura. Todo tiene que estar encerrado en el Evangelio. Todo, absolutamente todo. ¿Valen la pena las misiones en la iglesia local? Por supuesto que sí. También con las misiones aprendemos, corregimos nuestra manera, escuchamos otra vez a la hora de que estamos hablando con alguien, resolvemos también dudas internas que tenemos. ¿Cómo le puedes decir a alguien, mira, el Señor está abriendo sus brazos hacia ti para que te acerques a Él, te arrepientas
y Él te salve. Muchas veces nosotros no creemos eso en nuestra propia vida. No venimos a Él para confesarle pecados porque creemos que está tan enojado con nosotros que no nos puede recibir. Cuando tú le dices a las personas eso, al mismo tiempo lo tienes que creer y te debe de confrontar a ti mismo para que llegando a tu casa o en ese mismo momento digas, es cierto, estoy endurecido, no he venido a confesar mis pecados al Señor y Él me puede salvar. Si puede salvar a cualquier pecador, pues yo también soy cualquier pecador, soy un vil pecador. Ahora, la misión es la misión de Dios, no es la misión de lo que se nos ocurre o lo que queremos o el objetivo que quisiéramos plantear. No es tener sucursales por todo el mundo. Ay, pues ya si tenemos 2 o 3 o 4, pues los ingresos suben, la popularidad aumenta y ya tenemos a dónde llegar cuando vayamos a Cancún. Hay que hacer una misión en Cancún, hermanos, ¿verdad? No, no es así. No es así. La misión no es de acuerdo a tu comodidad, de acuerdo a tu visión, de acuerdo a lo que tú quisieras alcanzar, sino es de acuerdo a lo que Dios quiere alcanzar y la obra que Él está encomendando para hacer. El día de ayer pues el Señor nos reconfortó al ver que mucha gente de aquí de la zona está receptiva y no nos dicen que no. No nos dicen cuándo, pero no nos dicen que no. Teníamos la esperanza y la fe en el Señor en que pudieran llegar hoy algunas personas, pero volveremos a ir y tienen nuestro contacto y si ellos tienen a bien contactarnos, pues los atenderemos. Y el próximo mes, como les pasó ayer a algunos, volverán a pasar por la misma casa y tal vez ya conocerán, hola, ¿te acuerdas de mí? Hace un mes platicamos. O hace un mes me sacaste a patadas de tu casa, pues ya regresé. Vamos a seguirlo haciendo. Estamos haciendo ese énfasis evangelístico en la zona, porque es la gente que está aquí al alcance. Deseamos que esa gente sepa que hay una iglesia bíblica aquí a la cual puede acercarse. Muy bien, ¿cómo hacer misiones? Bueno, van a decir, ¿viniste a hacer tu sermón aquí? ¿Con todas las preguntas que nos estás haciendo o ya lo traías preparado? Bueno, sí traía las respuestas, hermanos. No se preocupen, pero también me llevo las suyas. ¿Cómo hacer misiones? Acompáñenme a Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15. Romanos 10, del 13 al 15. Dice así, Romanos 10, del 13 al 15. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tomé el método de Pablo de hacer preguntas, ¿ya vieron? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Ahora vamos a la inversa. A ver si podemos, ¿verdad? Los que son enviados, ellos predicarán. Y los que predicarán, entonces habrá quien les oiga. Y aquellos que oigan, habrá quienes crean. Y aquellos que crean serán los que invoquen el nombre del Señor. Pablo está yendo de la pregunta última a decir, ¿cómo la gente va a creer en el mensaje? ¿Cómo van a adorar a Dios? ¿Cómo van a llevar a cabo esa misión si no hay
si no hay quien crea? Bueno, ¿cómo podemos hacer que crean? Pues tienen que escuchar. ¿Y cómo van a escuchar? Pues alguien tiene que hablar. ¿Y cómo alguien va a hablar? Pues tiene que ser enviado. Dios envía misioneros a que compartan el mensaje del Evangelio para que las personas oigan, crean y le invoquen correctamente. Acompáñenme también a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Aquí se ve claramente lo que Pablo explica. Hechos 13, 2 y 3. Dice así: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. No se detalla la obra que el Espíritu Santo les menciona, aunque tuvo que haberles dicho más, pero aquí no nos lo compartieron, ni Lucas ni Pablo. Pero ¿cómo saber que estaban haciendo lo que el Espíritu Santo les envió? Pues salieron, llevaron a cabo la obra y el Señor les bendijo. Y bueno, los que estudiaron con nosotros el viernes vimos que este primer viaje misionero les llevó más o menos 18 meses. De 12 a 18 meses salir por las regiones, y se fundaron más o menos 7 iglesias. En un año o año y medio se fundaron 7 iglesias. Vemos entonces que la obra a la cual había llamado el Espíritu Santo a Bernabé y a Saulo era para salir a esas regiones, para compartir el Evangelio, para que fuera escuchado, fuera creído y las personas, los creyentes, adoraran a Dios en iglesias locales. Regresa Pablo, se queda un tiempo acá, rinden un informe a la iglesia y pasa un tiempo y le vuelve a decir a Bernabé: oye, ¿y si vamos de regreso a ver cómo están los hermanos de las iglesias recién fundadas? Y entonces se hace el segundo viaje misionero, donde también se extiende Pablo y llega pues ya hasta Macedonia. Después hay un tercer viaje misionero, y la mayoría de los estudiosos creen que hubo un cuarto viaje misionero donde sí llegó a España. En cada uno de esos viajes él tenía en cuenta la misión que le había enviado a Dios. Él sabía que era enviado por Dios, sabía que era el apóstol, el enviado a los gentiles. Cumplió su llamado, cumplió su ministerio. Muy bien. ¿Cómo hacer misiones? También tenemos que aprender de la antigüedad. En este caso hicimos una breve semblanza de la vida y obra del apóstol Pablo. En más o menos unos 38 años de ministerio, el apóstol Pablo recorrió, dijimos una cifra, pero no recuerdo si eran 2.500 kilómetros, y cerca de, esa otra sí se me olvidó, como 4 millones de personas escucharon la palabra de Dios. ¿Cuántas personas han escuchado la palabra de Dios por nuestra boca? ¿Medio millón? ¿1 millón? ¿100,000? ¿100 personas? Bueno, tenemos algunos años que el Señor nos preste para seguir haciendo la obra que el Señor nos ha mandado y que la gente escuche el Evangelio por nuestra boca. Tengo una breve semblanza de las misiones en la antigüedad. Por favor, ténganme paciencia. Es algo histórico, no menciono muchas cifras ni muchos nombres, que había unos nombres pues bastante atractivos, ¿verdad? Si alguien está buscando poner nombre a su hijo, bueno, me encontré un tal Clodomiro, pero no, hermana, por favor, deséchalo. Ya tienen, ¿verdad? Ya. No, olvídalo. Ni lo mande Dios, un rey, ¿verdad? Bueno, ok, en esta investigación me basé brevemente y tuve que hacer una lectura muy rápida de el libro de Justo González.
Se llama Historia General de las Misiones. Y bueno, Pablo y los apóstoles extendieron la gran comisión por la cual dieron sus vidas y llegaron a lugares no alcanzados, dieron la palabra a todos, judíos y gentiles, dejando como legado una iglesia universal que se extendía de boca en boca a través del discipulado desde Jerusalén, pasando por Siria, Asia Menor, Grecia y Roma, e incluso hay datos de que alguno de los apóstoles llegó a la India. Para el siglo II, ciudades como Alejandría o Cartago, que están al norte de África, contaban ya con creyentes doctos en la palabra de Dios, como Clemente, Orígenes y después incluso el mismo Agustín en el siglo IV. Después esto se extendió a varios lugares de Europa, Asia y África. Por ahí de los años 600 el cristianismo sufrió un duro golpe con el surgimiento del Islam. Muchos territorios cristianos fueron conquistados y casi erradicado el cristianismo que estaba allí. Muchas de las guerras y conquistas definieron el rumbo de las creencias de pueblos enteros por parte de los vencedores. Si los musulmanes vencían, establecían la religión. Si los cristianos vencían, pues establecían la religión. Aunque ya también se convirtió pues en un duelo de bandos, ¿verdad? Ya no tanto las misiones, sino no perdamos el territorio. Y pues sabemos que la levadura que habló el Señor Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa, sí extendió el reino, el imperio romano, y decían que todo aquel que nacía en el imperio romano era cristiano. Imagínense, eso era una contaminación que extendió el cristianismo, al menos de nombre, pero realmente no era una misión. Sin duda no podemos reconocer que hubo un movimiento misionero en esa época también oscura llamada la Edad Media, sino fue más por las guerras, desde las invasiones de los bárbaros que invadieron al Imperio Romano, pero a la vez algunos de ahí compartieron el evangelio con ellos y los bárbaros fueron evangelizados. Quizá eso es para rescatar. En las cruzadas, bueno, ahí era un duelo de musulmanes contra católicos. También las invasiones de los vikingos al norte de Europa y ciertos intercambios culturales. También se llegó hasta China en ese entonces, pero recordemos que estaba dominada por el imperio mongol. Tenían cierta curiosidad y conocían un poco el cristianismo, pero también poco a poco los fueron regresando a la región de Europa. Hasta que llegó la Reforma en el siglo XVI, 1500 en adelante. Pero también se enfrascó más en un enfrentamiento directo entre el catolicismo romano y el protestantismo. Prácticamente se definieron los territorios que decían fidelidad al Papa o no, fidelidad a la palabra de Dios. Y bueno, Europa en el norte buscó ser protestante y Europa del sur fue más católica. El colonialismo de 1600, 1700 también extendió a partes no alcanzadas, pues lo que ellos entendían que tenían como religión. Bueno, ahí estamos también nosotros, ¿verdad? América fue conquistada, también conquistada culturalmente y religiosamente. Llegaron muy pocos protestantes y algunos también fueron sacados de aquí por los católicos españoles. Podemos ver que quizá ya también llegó una época de conformismo, de oscuridad, porque ¿cómo iban a predicar si ni siquiera tenían la palabra en sus manos? Se quedaban solamente con que otra persona les instruía y muchas veces ni entendían el idioma en que se instruía la misa, que era en latín. La gente no aprendía, la gente no sabía, la gente no crecía, la gente no compartía, pero hay confianza y hay muchos movimientos que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, como los moravos. Estuve investigando un poco de ellos, existen hasta hoy. Los nestorianos, aunque también fueron considerados herejes por cierto pensamiento que tienen ellos con respecto a la persona de Cristo. Pero bueno, ¿qué hacemos entonces
surgió otro movimiento que es llamado el movimiento moderno de las misiones. Y eso de moderno no se refiere a hace 20 años, se refiere a 1700 para acá. Tengo una cita de este hermano Justo L. González, dice así: Lutero llegó a afirmar que la gran comisión de ir por todo el mundo predicando el evangelio fue dada solamente a los apóstoles, y que los cristianos de hoy no tienen semejante mandamiento, sino más bien el de permanecer cada uno en el lugar donde ha sido colocado para trabajar por la causa del evangelio. En todo caso, sostiene Lutero, siempre hay cristianos que son llevados a tierras de paganos, ya sea en cautiverio o en alguna otra condición, y tales personas son utilizadas por Dios para dar testimonio de su fe. Esto no quiere decir, sin embargo, que Lutero rechazara de plano el trabajo misionero. Por el contrario, hay entre sus obras abundantes textos que se refieren a la esperanza de la conversión de los paganos, incluso de los musulmanes. Pero también en algunos textos de Lutero da indicios de una actitud relativamente positiva hacia judíos y musulmanes, aunque con el correr del tiempo sus posturas manifiestan, por un lado, la esperanza de la conversión de ellos y por otro sentido, su desprecio. Además, debemos señalar que ciertos aspectos de la teología de Lutero, especialmente la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, posteriormente darían un empuje misionero al protestantismo. Como que a favor y en contra, ¿verdad? Un tanto Lutero, citémonos en el siglo XV, 1500 y tantos. Ya cada quien es cristiano, pues haga lo que tenga que hacer, y si los demás se convierten, bien. Si no, bueno, tenemos mucho por reformar y hay una batalla directa de defender la fe, y quizás se concentraron más en ello que ir y compartir la palabra. Las misiones modernas, había un sentimiento generalizado por los cristianos, por los calvinistas sobre todo, los que creemos que Dios predestina a las personas, que las escoge desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, y en el momento en que Dios quiere, trae la palabra, trae la fe, obra en ellos, les da vida espiritual y son salvos. Pero hay algo que se llama el hipercalvinismo. Esto es llevar al extremo ese pensamiento y decir, bueno, como Dios ya predestinó a todos los que Él quiere, pues nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué tal si le predico el evangelio a un no predestinado? ¿Qué me va a decir Dios? Ese no era. Una vez un alumno de seminario preguntó eso a su profesor y lo tomó y dijo, no te preocupes, hijo mío, creo que el Señor te puede perdonar ese pecado, esa falta. Tú predícale a todos. Spurgeon creía en la predestinación, pero decía, yo no tengo la habilidad de ir con cada persona y si tuviera una etiqueta adentro de ver si es predestinado o no, por lo tanto le tengo que compartir a todos. A todos, y algunos que dicen sí y vienen, tal vez con el correr del tiempo resulta que no eran, resulta que solo fue falsa su profesión de fe. Y tal vez otros que digan no, en su momento serán llamados por Dios y dirán sí, y serán salvados por el Señor. No lo sabemos. Confiamos en que Dios hace su obra, pero también creemos más bien que nos ha dado el mandamiento de hacerlo. Es una comisión. Esto implica una participación de dos o más en una tarea en común. ¿El Señor salva a las personas? ¿Sí? ¿Nosotros? No. Pero como dice Pablo, si no hay quien les hable, no hay quien oiga, no hay quien crea, no hay quien invoque a Dios. Somos parte de esa misión de Dios, aunque también hay textos que dice, bueno, el Señor Jesús no está enfocado tanto en las misiones, pero señala diciendo, el día que ellos callen, las piedras hablarán. No está en el sentido misionero, pero nos puede dar cierta idea de, ¿sabes qué? El Señor no nos necesita. Él lo puede hacer, pero Él quiere que su iglesia sea el mecanismo para llevar a cabo la obra. Hubo un hombre, que voy a dar una breve semblanza de él, William
Carey. Él fue inglés, fue un ministro que con su insistencia en la evangelización mundial revolucionó lo que hasta ese entonces se consideraban las misiones. Repito, había un pensamiento generalizado de las iglesias en ese entonces y decían, Dios no nos necesita. Por lo tanto, si Dios va a salvar a los paganos, nosotros no vamos a ir porque tal vez le estorbamos. Él lo va a hacer, nosotros no. Él se presenta en una convención de ministros anual o cada determinados años y insistió en que la iglesia tenía una participación directa en las misiones. Él criticó a sus contemporáneos que no se preocupaban por predicar el evangelio, pues ellos consideraban que Dios iba a llevar a cabo esa misión solo. También creían que eso era para los apóstoles nada más. Y cita William Carey en un libro que tituló Una investigación. Dice así: el estudio me llevó a la conclusión de que el mandamiento de predicar el evangelio a toda criatura y de hacer discípulos a todas las naciones se aplicaba a los cristianos de todos los tiempos. Un ardiente deseo de evangelizar a los que vivían fuera de Europa cautivó mi pensamiento. Él aprendió el oficio de zapatero y en su taller tenía un mapa y en ese mapa señalaba y tenía marcado al mundo no alcanzado por el evangelio. Mientras trabajaba, miraba hacia las oscuras áreas del globo terráqueo donde imperaba la crueldad, donde millones de personas estaban asentadas en tinieblas y sombra de muerte, sin saber nada acerca de la misericordia de Dios ni el dulce amor de Jesucristo. Esa voz retumbó en ese entonces y aunque fue rechazado y fue también menospreciado y tildado de loco, perseveró y 9 años después encontró eco en otras personas y se fundó una sociedad misionera, en donde no solamente él envió, sino él mismo fue a la misión, a la primera misión, y salió a la India. Pasó 41 años en la India, en donde también murió. Al llegar allá tenía la convicción de que la gente tenía que escuchar la palabra y tenía que tener la palabra en su idioma original, por lo que se tomó el tiempo por traducir la Biblia al idioma bengalí. Bautizó también a un primer convertido y bueno, cuando murió, creen que había aproximadamente 700 cristianos en la India. Un ministerio de 41 años y cosechó 700 almas. Podríamos pensar que es poco, mucho, pero dejó un legado y un fundamento con el cual muchos otros, después que llegaron a la misión, cosecharon muchas almas más. También inspiró el movimiento misionero a lo largo de otras regiones no alcanzadas. Y fíjense cuál era su lema: esperen grandes cosas de Dios, emprendan grandes cosas para Dios. Repito, esperen grandes cosas de Dios, emprendan grandes cosas para Dios. Ahí se ve la gran comisión. Dios lo hace, sin duda, pero también nos usa, nos envía, nos llama, nos capacita. Según cifras de una página que consulté, cerca del 40% de la población mundial, nacen, viven y mueren sin escuchar el evangelio. ¿Cuántos habitantes hay en el mundo? ¿Ya son 8? 8,000 millones. ¿Cuál es el 40%? 8 por 4, 32. 3.2 mil millones de personas nacen,
crecen, viven, si se puede llamar así, y mueren sin escuchar el evangelio. ¿Causa algo en nosotros este dato? Si el Señor te está llamando a la obra misionera, ¿a dónde te gustaría ir? ¿A Nueva York? ¿A París? ¿A Londres? ¿A casa? ¿Ok? ¿No te llamaría la atención ir a los lugares de difícil acceso? ¿A las sierras? ¿A las selvas? ¿A las personas que no han tenido siquiera contacto con el mundo, la civilización, por así llamarlo? Hay que hacer ese esfuerzo por llegar a donde no han llegado. Era el lema también de Pablo. Ya evangelicé toda esta zona. Bueno, ahora voy allá en donde no han escuchado la palabra de Dios. Yo no puedo conformarme con quedarme aquí. Tengo que ir a donde no han escuchado del evangelio. Según esta agencia, bueno, esta página que consulté es Vite, algunos de ustedes la han visto en redes sociales, tiene videos, tiene artículos. Vite dice que América Latina, para la gloria de Dios, lleva 40 años siendo parte de esta misión mundial. ¿Lo sabías? En América Latina muchas veces nos queremos hacer las víctimas y queremos que todo nos envíen para acá. No tenemos alimentos, ayúdenos, somos pobres, somos tercermundistas, mándenos algo. Tráiganos gente que nos enseñe, no tenemos educación, no tenemos tecnología, no tenemos esto, no tenemos lo otro. Pero realmente carecemos de todo eso. El evangelio ha llegado y ahora tenemos esa responsabilidad de llevar el evangelio, y gracias a Dios, durante estos últimos 40 años, la iglesia latinoamericana se ha sumado a la misión de llevar el evangelio de Jesucristo. Hay un libro que recomiendo y que he leído, se llama Latinos en el mundo islámico, Latinos en el mundo árabe, por así llamarlo, y es una serie de testimonios de latinos que han salido a las regiones de los musulmanes, se han metido a vivir ahí y han estado compartiendo su fe por años. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento también de cómo llevar a cabo las misiones o cómo apoyar de alguna manera las misiones. Acompáñenme a tercera carta de Juan. Sí, existe la tercera carta de Juan. Está ahí antes de Judas. También existe esa carta antes de Apocalipsis. Tercera carta de Juan, versículos del 5 al 8. Juan le está escribiendo a su amado Gayo, probablemente un discípulo de Juan, alguien que pasó con el que pasó mucho tiempo. Dice versículos del 5 al 8, son palabras del apóstol Juan dirigidas a Gayo. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. En primer lugar, es bueno preocuparse por los misioneros y las misiones, y Juan se lo señala. Versículo 5, amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. También puede salir esa palabra desconocidos, no que fueran personas pues que de dónde surgieron, no ni los conozco, pero llegaron
yo los acogí y pasaron a la iglesia y dieron testimonio. No, sino que sabía que venían de otra iglesia, sabía que venían de afuera, de otra misión, eran desconocidos para él, pero al menos sabía la misión que tenían y llevaron a cabo esta obra. Probablemente eran predicadores itinerantes que habían salido de la iglesia de Éfeso, donde se encontraba Juan, porque a su regreso dieron testimonio a la iglesia en donde Juan los pudo escuchar. Oye, anduvimos por allá y nos encontramos a Gallo, un amigo tuyo. ¿Sabes qué? Nos hospedó muy bien, nos ayudó. Gallo vivía apoyando las necesidades de estos hermanos. Les proveyó de hospitalidad, provisión y amor mientras estuvieron en su comunidad. En segundo lugar, harás bien en encaminar a los misioneros. ¿A qué se refiere encaminar? Se refiere, como también Pablo lo cita en Tito 3:13, encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Son personas que llegan de paso y van a otro lugar, pero tal vez se les acaban los viáticos, se les acaban los recursos o no tienen manera de continuar su viaje. Por lo tanto, encaminarlos es hacer eso, suplir lo que les falta para que puedan continuar su viaje. Número 3, es fundamental saber a quién debemos apoyar. Dice el versículo 7, ¿quiénes eran ellos? Pues ellos salieron por amor al nombre, y aparece nombre con N mayúscula, al nombre de Dios. El nombre de Dios representa toda la esencia de lo que Dios es. Ellos salieron por amor a Dios, se puede decir esta frase también, no aceptando nada de los gentiles. La misión será soportada, apoyada y sostenida por los incrédulos. Tristemente, a veces sí. Me ha tocado ver cómo algunas personas hasta cobran para dar el evangelio. O sea que entonces la obra la están pagando los gentiles. Y la iglesia, algunos podrían decir, no, es que la iglesia no entiende el llamado a las misiones y no da. Si pusiéramos una cajita aquí que dijera obra misionera, a lo mejor nos encontraríamos puras moneditas de 10 centavos. Me ha tocado verlo también. Se ha puesto una cajita, obra misionera, y de repente, a ver, vamos a ver cuánto hay. 1.50. O sea, 15 monedas de a 10 centavos. No, pues 15 hermanos dieron, o un hermano dio 15 monedas de a 10 centavos. Pero eso no nos debe de orillar a decir, bueno, entonces, si quieren misión, paguen la misión. Si quieren que vayamos hasta el fin del mundo, pues los que están allá, que paguen nuestros viáticos. Hermanos, la iglesia debe sostener las misiones. Si el Señor mueve a los inconversos a dar lo que sea, el Señor lo está haciendo y lo está proveyendo, y es en su providencia, en su soberanía. Así como Él proveyó en tiempos de Nehemías que el rey persa les diera todo el material para construir el templo, así el Señor puede hacer que un gobierno o que una persona o que muchas personas donen dinero a la iglesia y se usará para la obra. Pero al menos ellos decían, salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles, solamente confiando en el sostenimiento de Dios y su obra. Versículo 8. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. También ahí surge un concepto de la cooperación entre iglesias locales. Como nos pasó hace algunos poquitos días o meses ya, no sé si 1 o 2 meses ya, que tuvimos entre nosotros pues a nuestra hermana Isabel, misionera que ya tiene un mes en España, aunque su intención final es
es Turquía, el mundo musulmán. Está en España trabajando con los musulmanes, con las musulmanas, y se está dando la obra porque también ahí llegan inmigrantes. Estuvo por aquí entre nosotros. Si le preguntáramos a ella, hermana, ¿qué viste en nuestra iglesia? Con respecto a las rebanadas de pastel, ¿cuántas rebanadas de pastel crees que nuestra iglesia le ha repartido a las misiones? ¿Qué creen que responda? Sería buen ejercicio preguntarle. Tuvimos algún tiempo en el grupo de jóvenes, le pedimos que preparara su testimonio, su biografía, por así decirlo, contarnos cómo fue que recibió el llamado de Dios para salir a la misión, todo lo que ha aprendido, lo que ha sido capacitada. El Señor la usó y ella con gozo y con gratitud lo hizo, lo dio. Pero no sé también qué más pueda ella decir o apoyar en cuanto a ese concepto que tenemos nosotros como iglesia. Es buena la cooperación entre iglesias locales. Llegó una misionera enviada por otra iglesia local, pero nosotros somos una iglesia local y estuvo entre nosotros. Y personas individuales le brindaron apoyo, hospitalidad. No se quedó sin comer, tuvo atención, tuvo viáticos. Y bueno, sabemos que hay personas particulares que le apoyan en su ministerio, que le mandan ofrendas. Hay iglesias que han llegado a manejar ese concepto. No, como iglesia no podemos dar una ofrenda a tal o cual persona, pero no cierran la puerta a que los miembros individuales hagan ese apoyo a las misiones. Aquí, bueno, yo les podría decir que, pues, ¿cuál es nuestra postura? ¿La iglesia da o las personas dan? O ni lo uno ni lo otro. Las personas dan, creo que eso me ha tocado ver y constatarlo, pero creo que también es un llamado serio a que nuestra iglesia se organice de tal modo que podamos cooperar y apoyar a las misiones ya existentes y orar y estar dispuestos para que el Señor de entre nosotros muestre alguna obra en la cual se pueda apoyar más ampliamente una obra de nuestra iglesia, por así decirlo. John MacArthur en su comentario a Tercera de Juan dice así: los predicadores de la verdad no deben esperar nada de los gentiles. Si los cristianos no los sustentan, nadie lo hará. ¿Te das cuenta que hay un urgente llamado también a los creyentes a que participen de la obra? Mi esposa y yo tenemos esa convicción de que hay personas que van a la misión y se les debe apoyar, y estas personas son llamados por Dios y salen. Hay personas que quieren ir pero no pueden ir, pero pueden participar orando por esa misión. Y hay personas que no pueden ir y que deben orar, pero que además pueden apoyar económicamente a las misiones. El Señor Jesús también reconoció esta parte en Marcos 9:41 y dijo así: porque cualquiera que les dé a ustedes a beber un vaso de agua, por razón de su nombre como seguidores de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Debemos honrar y ayudar a los hombres y mujeres que han sido enviados por Dios para predicar su palabra y que lo hacen por amor a su nombre. Me gustó estas frases tomadas de un libro llamado Las Misiones, cómo la iglesia local se convierte en la iglesia mundial, de Andy Johnson. Dice así el hermano: llamar y discipular a todas las personas salvadas por el Cordero es la misión principal de las misiones. Evangelizar y establecer la iglesia de Cristo
es nuestra prioridad en las misiones. El Señor Jesucristo no perderá a ninguno de aquellos que el Padre le ha dado, pero Dios ha escogido usarnos en innumerables iglesias locales como los agentes de su evangelio triunfante. El Señor Jesús no dejará inconclusa su misión. La va a hacer con nosotros o sin nosotros o a pesar de nosotros. Pero qué gozo y qué privilegio ser parte de la misión de Dios. ¿Te anima esto, hermano, hermana? Algo debemos pensar, reflexionar, orar y hacer con respecto a las misiones. Vamos a poner esto en oración. Te agradecemos, Señor Jesucristo, porque tú fuiste el más grande de los misioneros, que viniste a dar tu vida en rescate por nosotros. Viniste a enseñarnos el mensaje del Evangelio, de la salvación en ti. Cuando te fuiste no nos dejaste solos, sino nos diste el poder, la autoridad con tu Espíritu Santo. Has prometido siempre estar con nosotros. Aunque podemos tener muchas excusas y sentirnos débiles, sentirnos torpes, y lo somos. No somos elocuentes, no tenemos fuerza, no tenemos valentía, no tenemos poder. Somos niños, como decía Jeremías. Somos inexpertos, somos cobardes. Pero tú estás con nosotros, Señor. Tú nos animas y nos alientas. Tú eres el poder que necesitamos para hacer la obra. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es tu misión y la has compartido con nosotros. Deseamos hacerla, Señor. Deseamos llevarla a cabo. Dar nuestra vida si es necesario. Como decía aquel misionero, Dios me ha dado un caballo y un mensaje. Ya me acabé el caballo. Ahora, ¿qué haré con el mensaje? Pero gloria a ti, Señor, que aunque nos desgastamos en la carne y moriremos pronto, el mensaje es predicado y seguirá siendo predicado, Señor. Porque no depende de un cuerpo, no depende de la carne, no depende del dinero, los recursos que tengamos, sino del poder de tu Santo Espíritu. Te alabamos, oh Dios, y te glorificamos por las personas que has llamado a servirte en lugares inhóspitos. Que han dejado su comodidad, que han dejado su familia, que han dejado su reputación, su fama, su futuro, y han salido por amor al nombre. Te alabamos, Señor, porque la misión se sigue haciendo en lugares que ni podemos imaginar, porque hay hombres y mujeres fieles a ti que viven incluso en la miseria, que viven siempre gozosos y con la esperanza en que tú les sostienes, y que están perdiendo sus vidas sabiendo que es lo mejor que pueden hacer, porque están ganando en la misión que tú les has dado. Señor, haznos misioneros, haznos embajadores de tu gracia en nuestro hogar, en nuestra colonia, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, municipio, estado, país y hasta lo último de la tierra. Te alabamos, Padre. Nos duele también esto porque sabemos que te hemos fallado, porque no hemos visto con urgencia ni como prioridad las misiones. Hemos dejado esto a otras personas
que ni conocemos y que tal vez consideramos como los profesionales o los expertos. Pero esta labor es para la iglesia local llevando el mensaje del Evangelio e iglesias locales levantándose constantemente. No tienen que ser perfectas, porque ninguna lo es. No tienen que ser lujosas. No tienen que ser doctas. Tienen que ser bíblicas. Tienen que amar tu nombre. Ayúdanos a hacer la misión, Padre, así como la han hecho en nosotros, y que gracias a esos misioneros, esos ministros de tu palabra, el Evangelio llegó a nosotros. Bendito seas, Señor Jesucristo. Amén.